Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones a nivel de la médula espinal. Como venimos hasta ahora, ¿vamos entendiendo bien? Bueno, yo quiero ahora que ustedes piensen, si les cae un paciente cuyos padres, por ejemplo un paciente adolescente, va a salió con los amigos a la noche de fiesta y habían tomado de más, habían tenido un consumo problemático con el tema del alcohol, si bien no eran adictos, y se fueron a pasar toda la noche a una fiesta, subieron a un auto todos borrachos, no llevan el cinturón de seguridad, fueron a la ruta a conducir por 120 kilómetros por hora y de repente perdieron la noción del tiempo y se chocaron con un poste y salieron volando por el vidrio. ¿Bien? Bueno, salieron volando y se agarraron a nivel de C2, se golpearon, lástima. Bueno, y acá ustedes qué piensan. Va a ser generalmente mortal debido a la incapacidad para respirar. Y el potencial de rehabilitación totalmente dependiente de todos los cuidados, aunque ya está muerto, ¿no? Acuérdense de los que les venía diciendo las primeras partes. A nivel de C2, si hay una lesión a nivel de C2 para abajo, va a dejar de funcionar todo. ¿Bien? Bueno, a nivel de C4 va a tener una tetraplegia y una dificultad para respirar. El potencial de rehabilitación va a ser dependiente para todos los cuidados. Generalmente necesita un respirador. A nivel de C5 va a ser una tetraplegia con una cierta funcionabilidad en el hombro y en el codo. Y su potencial de rehabilitación puede ser capaz de alimentarse por sí mismo, utilizando dispositivos de asistencia. Generalmente puede respirar sin respirador, pero puede necesitar otro tipo de soporte respiratorio. A nivel de C6 va a tener una tetraplegia con una funcionabilidad en el hombro, en el codo y cierta funcionabilidad en la muñeca. Puede ser capaz de empujar una silla de ruedas, puede ser capaz de ayudar a la alimentación, el aseo, vestirse por sí mismo, pero también es dependiente para otros para trasladarse. A nivel de C7, su posible deterioro va a ser una tetraplegia con una funcionabilidad en el hombro, en el codo, la muñeca y una cierta funcionabilidad a la mano. El potencial de rehabilitación puede ser capaz de empujar una silla de ruedas en el exterior, trasladarse por sí mismo, conducir un coche especialmente adaptado, puede ser capaz de colaborar en programas de intestino y vejiga. ¿Ven para qué era importante lo que veníamos viendo del plexo braquial? Si hay una lesión a estos niveles, a partir del nivel de lesión medular deja de funcionar todas las funciones. A nivel de C8, el posible deterioro va a ser una tetraplegia con una funcionabilidad normal en el brazo y una debilidad a la mano. Les recuerdo, tetraplegia es cuando a ustedes ya no les funciona ni el miembro superior ni inferior. Tetra viene de 4. Y una paraplegia, como va a ser una lesión a nivel de T1 a T6, va a ser la pérdida de la función del miembro inferior. Bien, bueno, a nivel de T1 a T6, una paraplegia con una pérdida de la funcionabilidad por debajo de la mitad del pecho. Control total de los brazos. El potencial de rehabilitación independiente con autocuidados en silla de ruedas, capaz de trabajar a jornada completa. A nivel de T6, T12 es una paraplegia con una pérdida de la funcionabilidad por debajo de la cintura. Un buen control del torso. El potencial de rehabilitación es un buen equilibrio. Al estar sentado, gran capacidad para manejar en silla de ruedas, realizar actividades deportivas. De L1 a L5 vamos a tener una paraplegia con niveles variables de afectación de los músculos de las piernas. El potencial de rehabilitación puede ser capaz de caminar distancias cortas con aparatos ortopédicos y dispositivos de asistencia. Esto una vez preguntaron creo que era un parcialito, habían dado un ejemplo y decían que podía llegar a ser. Bueno, esto es lo que les venía diciendo de lo que vienen a ser
las vías ascendentes en este caso, que son vías sensitivas. A través de la médula espinal van a viajar una serie de información que va a ser tanto sensitiva o motora. En este caso es sensitiva porque las vías ascendentes van a ser las que van a llegar de la médula hacia el encéfalo, ¿bien? Hacia la corteza cerebral. En cambio, las vías descendentes van de la corteza cerebral hacia la médula espinal, al revés. Bueno, ahora les muestro. Acá, tipo vías de tacto ligero y presión. Vamos a tener sensaciones de tacto ligero y presión, fascículo posterolateral de Lissauer, que van a seguir por el fascículo espinotalámico anterior en el cordón blanco anterolateral, contralateral de la médula espinal, va a seguir por el fascículo espinotalámico anterior del lemnisco espinal, entonces se va a ir por el bulbo, ven, la médula, el bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, y luego va a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, se va a ir por la cápsula interna, por la corona radiada, hacia la corteza cerebral, ¿ven? Y ahí lo que va a hacer es tacto ligero y presión. También vamos a tener la vía de tacto discriminatorio, sensibilidad vibratoria, sensibilidad muscular y articular, consciente. Vamos a tener fascículos gracílico uniforme en el cordón blanco posterior de la médula espinal, el núcleo gracílico uniforme se decruza, para el otro lado se cruza, las fibras arcuatas internas, va a seguir por el lemnisco medial, acá se encuentra el lemnisco medial, entonces por el bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y cuando llegamos acá al núcleo ventral posterolateral del tálamo, continúa por la cápsula interna, la corona radiada hacia la corteza cerebral. En tanto, lo que es las vías de dolor y la temperatura. Bueno, vamos a seguir por acá. Células, bueno, lo que es el ganglio espinal posterior, todo lo que sea, yo lo había dicho antes, vías anteriores van a ser por el ganglio espinal posterior, donde la raíz posterior. Siguen por la sustancia gelatinosa y luego, bueno, se decusan, suben, van a subir por el bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Ven, por el fascículo espinotalámico lateral en el cordón blanco contralateral de la médula espinal, fascículo espinotalámico lateral del lemnisco espinal, núcleo ventral posterolateral del tálamo, sigue por la cápsula interna, la corona radiada, hacia la corteza cerebral. Se llaman vías ascendentes porque suben. ¿Lo ven? Y van a llevar una determinada función que van a cumplir. Bueno, acá les dejo el resumen del SNEL de lo que vienen a ser las principales vías sensitivas somáticas de la conciencia. Tienen que saber específicamente lo que está en este cuadro. Bien, ¿cuál es la neurona de primer orden, la de segundo orden, la de tercer orden, el destino? Acá se los dejo para que saquen captura. De última quiero decirles, está en el SNEL. Tipo, dolor y temperatura, receptor, terminaciones nerviosas libres, neurona de primer orden, ganglio espinal posterior, neurona de segundo orden, sustancia gelatinosa, neurona de tercer orden, núcleo ventral posterolateral del tálamo, vías espinotalámicas, laterales, lemnisco espinal, destino, circunvolución central posterior. Tacto ligero y presión. Receptor, terminaciones nerviosas libres, neurona de primer orden, ganglio espinal posterior, neurona de segundo orden, sustancia gelatinosa, neurona de tercer orden, núcleo posterolateral ventral del tálamo, vías espinotalámicas anteriores, lemnisco espinal, destino, circunvolución central posterior. Sensibilidad, tacto discriminatorio, sensibilidad vibratoria, sensibilidad muscular articular consciente, receptor. Corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, usos musculares, órganos tendinosos, neurona de primer orden, ganglio espinal posterior, neurona de segundo orden, núcleo gracílico uniforme,
Neurona de tercer orden, núcleo posterolateral ventral del tálamo. Vías, fascículos gracílico uniforme, lemnisco medial, destino circunvolución central posterior. ¿Bien? Bueno, y otra cosa que les quería decir antes que me olvide, porque siempre se suele tomar esto, todo lo que es el complejo, el compartimento raquimedular, vamos a tener la exploración de los reflejos miotáticos. Esto se lo tienen que aprender sí o sí como el Padre Nuestro. En este momento no tengo cómo mostrarles cómo se hacen los reflejos, así que les voy a decir que se los busquen por YouTube, cada uno de estos cómo se hacen, que es muy interesante saberlo. ¿Esto para qué sirve? Para ver la integridad de la médula espinal, si está bien, si está mal, en qué parte se lesionó la médula espinal. Entonces los reflejos que vamos a tener van a ser mentoniano, pectoral, bicipital, tricipital, estilo radial, rotuliano y aquilio. El reflejo mentoniano, vamos a tener que el nervio explorado va a ser el trigémino, que es el quinto par, y el nivel explorado va a ser la protuberancia. El pectoral, el nervio explorado es el torácico lateral y medial anterior, y el nivel explorado es C5T1. El bicipital, el nervio explorado, va a ser el músculo cutáneo, y el nivel explorado va a ser C5-C6. Fíjense, tipo bicipital, cuando habíamos visto en los primeros videos el plexo braquial. Acá vamos a tener el músculo cutáneo. El tricipital, que va a ser el radial, con el nervio explorado, que es obvio, el radial ya lo acabo de decir. El nivel explorado va a ser C7-C8. El reflejo estilo radial. El nervio explorado, radial, nivel explorado C5-C6. Rotulano, nervio explorado, ¿no? Crural. Y el nivel explorado L3-L4. Reflejo aquilio, nervio explorado tibial. El nivel explorado S1 y C2. Bueno, y acá se va a evaluar si va a haber una reflexia, si va a haber una hiperreflexia o una hiporreflexia, o si está normal el reflejo. Bien, quiero ver si tengo acá la imagen. Bueno, acá vamos a tener, por ejemplo, el reflejo patelar, que lo que se hace, se pega acá a nivel de la inserción, que también para eso es importante el módulo 2, hay que saber bien las inserciones para luego saber acá cómo efectuar los distintos reflejos, tipo rotuliano, crural, nivel explorado, L3, L4. Eso es lo que vamos a estar explorando, ¿bien? Y se va a ver que va a ser una patadita. Esta patadita puede ser, o no puede tener ninguna patada, nada, y se ve que está súper afectado, o va a ser normal, que va a dar una patada bien, o va a ser una patadota, que va a terminar con la pata por acá, por ejemplo. ¿Sí? Que eso sería una hiperreflexia. Bien, arreflexia es el reflejo ausente. Ni siquiera se palpa la contracción muscular. Hiporreflexia, que tiene una respuesta ligeramente disminuida, ¿sí? El normal, que es normal. La hiperreflexia, que es un reflejo hiperactivo. Y el clonus es un reflejo marcadamente hiperactivo. Bueno, vamos a tener lo que va a ser el síndrome de la primera motoneurona y síndrome de la segunda motoneurona. Hay veces que se los preguntan esto, las partes principales, tipo cuando es el síndrome de la primera motoneurona va a ser todo hiper, y cuando es hipo, cuando es de la segunda motoneurona va a ser todo hipo. Cuando es de la primera motoneurona, que es un síndrome piramidal, se relaciona con el tema del ACV. Y van a tener una hiperreflexia, y además de una marcha un tanto peculiar, pero no es el tema, solo quería que sepan eso. Bueno, terminamos con todas las presentaciones, todos los videos, espero que los vean todos, ahí les dije todas las preguntas de examen, todos los tips que tienen que saber para probar y para entender esto. Ante cualquier duda, no duden en consultarnos.